Nos encontramos en una de las zonas más espectaculares de Australia, con la barrera de coral muy cerca de la costa, donde puedes nadar fácilmente entre centenares de especies de coral y peces distintos, y además estamos en el bosque tropical más antiguo del planeta. Un escenario impresionante, pero el viaje tiene otros planes para nosotros, y es que definitivamente no podemos seguir así. Nos toca buscar una solución si queremos seguir con la ruta. Bueno, vamos a ver. Espera, que sigue pasando. Uy, Dios. Vienen coches, ¿eh? No, vienen. ¿Tiro para atrás otra vez o intento desde aquí? Es que hace mucha subida, ¿eh? Ya, tío. Es que hay muchos coches. Estamos tratando de salir de la playa, del aparcamiento. Pero hay un montón de coches y como no nos funciona la primera, pues en subida cuesta un poco. O ponemos el 4x4, pero luego más adelante no vale la pena. O trato desde aquí, pero entonces... Es que la primera se sale. O sea, ya fuimos a un mecánico y ya nos dijo que no, que tenemos un problema en el sincronizador y que había o que repararlo o cambiar la caja de cambios. Pero bueno, nos dijeron que más o menos podíamos salir. Y sí es verdad que en segunda sale, pero cuando hace subida como ahora, miren, o sea, no sé si se aprecia mucho, pero hace subida para salir de este parking. Y nos las estamos viendo y deseando porque no hay manera de subir. Y si viene alguien no podemos salir, entonces nos quedamos encallados. Y es que este no estaba aquí, ahora de repente ha aparecido, pero claro, es que estamos en el momento, yo pensaba que era un momento tranquilo y está todo el mundo saliendo y entrando, ¿eh? Tampoco la gente no entiende por qué estamos aquí parados. No todo el mundo sabe que no nos funciona la primera marcha, ¿y qué le vamos a hacer? No, y sí es tan fácil como poner el 4x4, pero luego, claro, cuando estás en medio tienes que agarrar velocidad, pues tampoco es verdad. Y aquí este no sé qué hace tampoco. Bueno, voy a probarlo otra vez. Ay, madre. Es que aquí ya patina un poco. Ya ver... Va, bien, vale. Ay, sí huele un poco a embrague, ¿eh? Claro, es que... Bueno, estos días hemos estado haciendo la prueba porque pues, realmente estábamos con la duda si vale la pena seguir como estamos y ya, o si realmente tenemos que arreglar la furgo por el tema de las marchas, ¿no? Lo que pasaba que la primera no está, se está saltando. La primera cada vez salta más, o sea, al principio saltaba a veces y a veces no. Ahora prácticamente siempre, la mayoría de veces salta. Creo que también es la diferencia del hecho de, comparado con otra Land Cruiser de las mismas características, como esta está con mucho peso, con el camper atrás, pues también fuerza más la primera marcha, ¿no? Y cuesta más que suba. Y bueno, estamos planteándonos si tal vez vale la pena pues volver a buscar un mecánico, pero que nos convenza más que el primero, ¿no? Que la verdad que no nos transmitió ninguna confianza. Es que ese fue el tema, que no hubo sintonía con ese mecánico. En verdad la última ciudad que queda para arreglar, si quisiéramos arreglar la caja, es aquí en Cairns, porque es la última ciudad grande donde hay pues mecánicos, piezas, porque si nos adentramos ya para el centro de Australia, que es para donde queremos ir, ¿no? Ahí es nada, o sea, ahí sí que no hay nada, y nos han dicho, chicos, tienen que ir con la furgoneta bien, porque no van a encontrar mecánicos, y si hay alguno es de estos de pueblo, ¿sabes? Que tiene 4 piezas y ya. En los próximos días decidimos si quedamos como estamos, sí, si tiramos millas,
o si buscamos un mecánico que nos convenza y arreglamos la caja. Y mientras empezamos a crear una lista con los mecánicos disponibles en Cairns que puedan reparar o cambiarnos la caja de cambios, aprovechamos que es fin de semana y no podemos avanzar más en esto para hacer una de las excursiones que sí o sí queríamos disfrutar en nuestra llegada al noreste de Australia. Vale, nos vamos a ver la gran barrera de coral, pero desde la parte externa. Recientemente la vimos por la parte interna y en Early Beach, si se acuerdan. Dejamos por aquí el capítulo. Hicimos un snorkel por la parte interna y la parte externa la vimos desde el aire en ese vuelo hermoso que hicimos. Esta vez vamos a probar de hacer un submarinismo, una inmersión. Es que esta es la zona estrella para hacer esto. Hace muchos años que no hacemos submarinismo, hay que decirlo, pero pues esperemos estar en forma. Y mira la cantidad de barcos y yates que hay. Estamos en la marina de Port Douglas. Pues aquí salen buena parte de los tours. Algunos salen desde Port Douglas, otros salen desde Cairns. Y este es un tour el que vamos a hacer que es de todo el día, porque como está un pelín lejos la barrera, hay un cachito para allá. Mira, ahí está nuestro barquito. Pedazo de embarcaciones que tienen aquí. Calypso 10 Reef Unlimited. Entre los muchos tours que había, hemos escogido uno que está especializado específicamente a ir a hacer snorkel y submarinismo. Hay otros que te llevan a islas. Entonces son 3 snorkels y de los 3 snorkels tú puedes escoger si alguno de ellos quieres hacer como submarinismo. Y ya veo ahí, sí. Ahora nos vamos a acercar, que tienen todas las botellas de oxígeno. Y por primera vez hoy vamos a verlo claro adentro de una sesión de submarinismo, porque hemos pedido las gafas graduadas. Bueno, aquí queremos dar las gracias a Lidia de Following the Sun, porque ella es instructora de buceo. Y nosotros no sabíamos que existía esta opción. Y nos dijo, pero ¿cómo no? ¿Siempre hicieron el submarinismo sin gafas con graduar? Pues sí. Bueno, nos han avisado que hoy el día está movidito. Estaba lloviendo a la zona donde estamos yendo y el barco se está moviendo bastante. Estará entretenido. De trayecto para llegar hasta la parte externa de la barrera de coral, la mayor barrera de coral del mundo, y estamos aquí vestidos con nuestros trajes de submarinismo, a punto ya, con atrás y unas ganas increíbles. Nos han asignado aquí un grupo pequeño y bueno, ahí va. Estamos listos. Y poco a poco nos vamos adentrando en las frías aguas del arrecife de coral más extenso del mundo, con más de 400 tipos de coral, 1.500 especies de peces y 4.000 variedades de moluscos. La Gran Barrera de Coral es un auténtico espectáculo de variedad y belleza extraordinaria. Y poderlo disfrutar buceando hace que la experiencia sea mucho más inmersiva, cercana y podamos disfrutar más tranquilamente de este paisaje submarino. Quedamos fascinados con la cantidad de formas y colores que se presentan delante nuestro. Por ejemplo, estos peces chiquititos azules, conocidos como damisela verde, suelen nadar en grupos formando este espectáculo, ya que les sirve para protegerse de los depredadores. Nos cruzamos con varias especies diferentes de pez loro, que son más solitarios y muy importantes para la salud del coral, ya que se alimentan de algas y así sanean todo el sistema coralino. Y hay gran cantidad de corales diferentes, como los corales cerebro, los corales ramificados y otros corales tipo blando, como estas anémonas que, aunque sus tentáculos son urticantes, son el spa perfecto para estos peces payaso que son inmunes a las toxinas de las anémonas. Y miren esta almeja gigante, es el molusco bivaldo más grande del mundo. Puede alcanzar más de 1 metro de longitud y pesar más de 200 kilos. Y es un lujo encontrarlo, ya que son indicadores de la buena salud del arrecife.
till tomorrow, so won't you let me? Pues acabamos de llegar al segundo spot, digamos, para bucear o para hacer snorkel. El submarinismo ha sido fantástico. Había como 4 grupos. Nosotros éramos solo 6 personas con el instructor, que encima el instructor era español, nos ha venido de lujo. Súper simpático. Hacía más de 4 años que no buceábamos y ha sido una experiencia hermosa. Me ha encantado, se me ha hecho cortísimo. Ha sido muy lindo. Y ahora vamos a ver si vamos a hacer un snorkel por acá. Y hacer snorkel en estas zonas es impresionante, ya que el barco se ancla a muy pocos metros del coral y hace que la cantidad de peces y corales que podamos observar desde la superficie sea espectacular. It's not my fault. You've been lying, saying that I took away your peace. Y otra vez, uno de mis peces favoritos, el pez payaso, disfrutando de su sesión de spa. No me digan que no es relajante verlo disfrutar de su terapia en este lugar que parecen jacuzzis personalizados. But baby, it's you. Qué hermosa y exuberante es la naturaleza y cuánta vida hay en todas partes, que muchas veces pasa desapercibida. Baby, it's you. Baby, it's you. Y llegó la hora de la comida. Bueno, nos hacemos un sandwichito. Agüita. Baby, it's you. It's you. Acabamos de llegar al tercer spot para hacer snorkel y submarinismo. Miren cómo se ve desde aquí arriba. Increíble, ¿eh? La barrera de coral, cómo se ve desde arriba, desde dentro, por todos lados. Es algo excepcional. Walk out that door, no, yeah. Mira que conseguí. Todos los animales y corales que se pueden ver en esta zona de la gran barrera de coral. Y aquí está pues todos los puntos de snorkel y de submarinismo que se pueden hacer desde Port Douglas. Mira, hemos estado en los puntos número 12, 8 y 17, todos a la altura de Cape Tribulation, o sea, hemos subido bastante desde Port Douglas hasta aquí, la zona de Cape Tribulation, que ya estuvimos también. Mira, este es mi preferido. Ay, el mío también, es Nemo. Han visto qué hermosura, que estaba ahí jugando y no se asusta, ¿eh? Es el spa. Cómo se mueven las anémonas, ¿no? Y el tipo por ahí. Se pone ahí. Yo para mí que le da masajito, tan hermoso. Ah, estas son las que se cierran. Ah, sí. Nos ha faltado ver las ballenas. Sí. Hay que tener justo suerte que pase una. Bueno, ha parado el barco en seco porque creo que han visto una ballena. Vamos a ver si la vemos. Sí, ahí. Ahí saltó. Oh. Es que ha empezado la temporada de ballenas. Con las islas de fondo, ¿eh? Qué chulada. Ajá. Qué regalo de fin de viaje. Ahora ya a estas alturas no pensábamos que veríamos las ballenas y ya ves qué regalazo. Wow, qué hermosura.
Ay, bueno, qué maravilla, ¿eh? Pedazo tour Qué chulada. y encima con vistas de ballenas. A mí Al eso sí, final, cuando hubo la ballena me levanté, me pilló un mareazo porque hubo una estrabada, Ay, todo el María. mundo corriendo a ver la ballena. Y bueno, ahora me estoy acabando de recuperar. Es que estaba movidito el mar hoy, Estaba movido, pero has aguantado muy bien al final. Sí, ¿no? Y ya te digo, qué experiencia más impresionante. Snorkel, submarinismo y avistamiento de ballenas. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, sí. Y bueno, es que en verdad podríamos haber visto, ¿no? Hay veces que ven las tortugas, puedes ver algún tipo de tiburoncito chiquito, como que es mucha cosa la que se puede ver. Tiburón de arrecife. Sí. Buenos días, familia. Hoy me he levantado ya con la idea de empezar a hacer ronda de llamadas a mecánicos, porque ayer, volviendo del tour, hay toda una zona de obras y la carretera es así, ¿sabes? Con muchas subidas y pendientes y bajadas. Y nos pasó que en varios momentos justo teníamos que parar por una obra en pendiente. Y no, es un estrés. No tener primera se complica todo. Y ya justo me comuniqué con Natasha, de Hola, soy Natasha, gracias desde aquí, que ella conoce por aquí algunos mecánicos, nos recomendó uno, entonces ya llamé a este mecánico y este me recomendó a otro. Y bueno, estoy en esto, a ver si encontramos quien nos quiera reparar o cambiar la caja o ver qué se puede hacer en este caso. Ay. Y luego además nos hemos dado cuenta de otra cosa, y es que aquí en Australia, si el vehículo está matriculado en New South Wales, que es el nuestro, cada año le tienes que hacer una especie de ITV, ¿sabes? Como una revisión mecánica para que puedas conducirlo. Nos da la sensación que si tú no tienes primera no vamos a pasar ese registro. Así que nada, que sí o sí tenemos que reparar esto. Y nada, pues eso, acabando de disfrutar de las maravillas naturales que tiene esta zona de aquí del norte y ya reparar la furgo antes de seguir para otra zona. Yeah, the problem is in the gearbox. When we put the first, they jump. Que llame a otro. 2 months. Oh wow. Okay. Yeah. Okay, thank you very much. Bye. 2 meses dice de espera este mecánico. Ay, Dios mío. Bueno, en fin, ya ven lo necesario que es tener internet y datos para poder gestionar todos los temas que conllevan un viaje. Y bueno, nosotros confiamos en Saily desde hace más de 2 años que utilizamos este servicio y nos encanta, es súper práctico y es muy fácil para tener siempre internet y conexión durante nuestros viajes. Es tan fácil como entrar en la página web de Saily, ahí buscas cuál es el destino al que vas a llegar o a qué región del mundo quieres ir y quieres tener internet, buscas la cantidad de datos que quieres contratar, normalmente entre 5 y 10 gigas te van a sobrar para hacer cosas básicas y listo, miras que sea compatible tu dispositivo, la mayoría de teléfonos ya aceptan eSIM, le das a contratar y sobre todo, no te olvides ponerle el código FURGO para llevarte ese 15% de descuento en tu plan y listo, ya tendrás internet solo llegar a tu destino. Lo puedes contratar hasta 30 días antes del viaje que vayas a hacer y así te aseguras de tener conexión para poder hacer cualquier llamada a cualquier mecánico que necesites durante el viaje. Voy a llamar al siguiente, que me recomendaron otro, a ver si lo encuentro. Bueno, acabo de ver una araña que la verdad que está bien especial. La tenemos aquí en la furgo, en la rueda. Y desde que la vi digo, no sé qué onda con esta araña, pero podría ser venenosa por los colores que tiene. ¿Viste la amiguita que tenemos, Marta? ¿Qué onda con esta araña? Pues está bien curiosa, ¿eh? Fíjate que tiene
las patas como en forma de X. ¿Qué está mirando? ¿Para abajo o para arriba? Uy. Para abajo. Dicen que cuando tienen colores vivos son peligrosas. Bueno, no sé, habrá que ver porque tampoco es que sean todos los casos. Creo que esta es la más grande que hemos tenido hasta ahora, ¿eh? Porque Así siempre en son la furgo, chiquititas. No es pequeña, ¿eh? Tú no te acerques tanto. Claro que todo depende con qué lo compares, porque aquí en Australia sí hay arañotes mucho más grandes. Por lo general, las más venenosas son las chiquitas. Mira, pues ahí hice una consulta. Según esto, la araña que aparece en la imagen parece ser una del género Argiope. ¿Es peligrosa? Pues resulta que, a diferencia de lo que pensábamos, no. Dice, estas arañas no son peligrosas para humanos. Su veneno está diseñado para inmovilizar presas pequeñas como insectos. Y en caso de mordedura, los efectos acostumbran a ser leves, salvo caso de alergia. Ostras, qué dibujo tú. Qué linda, ¿no? La verdad que es hermosa, ¿eh? Uf, es lo que tiene la naturaleza también, claro. Si no quieres bichos, pues enciérrate en una casa, que igual debe haber también. Esto es imposible, o sea, familias, tenemos esto... Está aquí desde el inicio del viaje. Sí. Bueno, le vamos sacando y va volviendo. Ah, mira, la de aquí se fue. Esta se fue. Esta creo que la también de aquí se fue. también parece que se fue. Sí, ha quedado una y ahora vienen nuevas. Muchas veces lo que hacemos es tirarle agua un poquito para que se busque otra casa y aparece en otro lado, ¿sabes? Y aquí está la otra chiquita. Ay, no. Mira, un gusanito de seda. El que faltaba. Parece, se nota que estamos entrando en la Australia tropical, que ya estamos de lleno, ¿eh? Suba acá, señor. Uy, ¿qué es esto? No le gusta esta hoja. Sí, Sube. mira, esto está bueno. ¡Uy! ¡Hola! Tiene... Es un gusano de seda. Tiene hilos, tú. Es de seda. ¿Y eso que hay aquí arriba qué es, Marta? Lo he visto antes, creo que es una hoja. Pero ¿cómo va a llegar una hoja ahí? Es una hoja. No, mira, tiene patas. Es una hoja con patas. Es que se ha quedado abierta esta puerta y no tendría que quedar abierta porque puede entrar todo el mundo aquí. A ver. Déjame verlo de cerca esto. Marta convencida que era una hoja. Pero no es una hoja. Me parece una hoja realmente. Mira tu hoja, Marta. Se abrió. Ay, qué bueno. Wow. Ya ves, parecía bien una hoja, ¿eh? Hola. Ven, vamos para afuera. No puedes estar aquí, te vas a hacer daño. Esto no lo harías con la araña, ¿eh? Ni en broma. Así con las manos. Chao, hermosa. Ay, cosita, qué guapa. Chao. Sí. Cerrado. Pero bueno, oye, ese es el día de los De los insectos, bichos, ¿eh? ¿Qué más? No, ya no más, por favor. Sí. No serpientes, no más arañas, no nada. Se cambió de lugar. Sí, ahora se puso aquí. La verdad que me parece una araña muy linda, pero creo que es hora de despedirnos de ella. Quería sacarla con la tacita. Ay, María, qué Pero estrés. si le pongo esto abajo se va a estresar. A ver, creo que voy a poner. Ay, no. Ya. Es que ya se estaba sentando mucho, luego crían y hacen huevos. La idea es poderla sacar y que viva su vida libre de araña. Ahora el tema es cerrarlo para que no se salga. ¡Uy! Ya. Sí. Creo que está sacando una pata. Ay, no, qué estrés. Ahora estará cabreada, ¿eh? Mira. ¿Preparada? ¿Lista? ¿Dónde está? Ahí. Ah, sí. Ay, me está mirando para aquí. ¡Ah! Wow, no se ve, tío, qué fuerte. Muy linda con los colores. Bueno, yo sé que a mucha gente no le parecen lindas las serpientes, las arañas, pero en realidad tiene un color muy lindo, una forma. ¿Y esta? Esta es más fácil. Mira. ¿Ves? ¡Ay, Dios! Y las pequeñas dicen que son las peores. No sé, esta saltó. Ay. Saltó encima. Es que nos estamos preparando para irnos y claro, no podemos llevarnos a toda la fauna con nosotros. Ay, mira, ahí está. ¡Ay, otra! Espérame que hay otra, mira, No, mira, pero mira. esta es la de toda la vida. Ostras. Es la que ha estado aquí siempre. Es que esa se esconde dentro, María. No, se va a meter adentro seguro. Solo... No, ya está. 3 arañas en 1 minuto, familia. O sea, las que debe haber.
Para los que nos preguntaban si no habíamos visto arañas. Se te instalan. Y bueno, no es tan fácil sacarlas. No es tan fácil sacarlas sin matarlas. Sí, notas eso. Porque sí, te la puedes cargar, le puedes rociar 1000 venenos, pero nosotros somos así de ambientalistas, entonces no les queremos tirar nada y pues nos las llevamos de paseo. Bueno, aquí donde estamos no hay servicio de basuras, así que nos las llevamos. Y teníamos 2 sombrillas y esta ya me estaba ocupando demasiado. No me cabían otras cosas, así que la dejamos aquí for free, gratis, y quien la quiera. Listo, a alguien le puede ser útil. Perfecto. Bueno, pues vamos, ¿no? Sí. Y dejamos campamento, nos vamos para Cairns y quiero que me revisen el oído porque el otro día con el submarinismo que hice como que me costó un poco, ¿cómo se dice?, compensar los oídos y desde hace unos días que estoy con un pitido en el oído y algunas molestias. Espero que no sea nada grave, pero sí van pasando los días y no se va el pitido, así que prefiero revisármelo para asegurarme de que no sea algo jodido, ¿no?, del oído. Lo bueno es que con IATI Seguros, que es la aseguradora que tenemos nosotros de viajes, pues nada, hemos llamado esta mañana, nos han dado cita para el mismo día, rapidísimo. Nosotros siempre decimos, sobre todo en lugares tan caros como Australia, Estados Unidos, bueno, en verdad en todos los lugares es ideal viajar con asistencia de viajes, seguro de viajes, porque te ahorras tiempo, dinero, inconvenientes y bueno, y la dificultad de encontrar medios. Bueno, hemos parado un momento en un supermercado para hacer un poco de compra de comida y así. Y algo que es muy habitual aquí en Australia es que en general los supermercados están dentro de pequeños centros comerciales donde hay lugar para tomar café, comprar otras cosas. Y también hay una cosa que a veces utilizamos mucho que es sushi. Tenemos una ensalada de algas. Estas cosas que venden los orientales. Está rica, ¿eh? Aquí es súper común encontrar sushi y los rollos te los venden así, te venden un rollo entero gigante y te lo vas comiendo así. No viene cortadito, ¿sabes? Sí, aquí el sushi es comida rápida. Sí, y es económico. Saludable, económica. ¿Qué nos costó? Unos 20 y poco dólares. Sí, o sea, 4 rollos más una ensalada de alga no llega a 10 euros. Es curioso porque normalmente en España el sushi es relativamente caro. Sí. No es algo económico. Y aquí pues al contrario, pues es una opción así para llevar, y como hay mucha población asiática, pues hay muchos sushis también. Está bien rico. Listo, pues ya salimos, está todo bien, me confirmaron que es un tema de sinusitis, que no hay nada mal en los oídos, y lo del pitido que tenía, de todo el rato escuchaba el pitido, pues me dice que es de la presión de la propia sinusitis. ¿No te estás quedando sordo, María? No, porque ya llega un punto que uno no sabe, después de esperar varios días y sentir el pitido y todo. Me dijo que la próxima vez, si estoy con mucha sinusitis, mejor no hacer submarinismo, así que... Oh. Bueno, en fin. Bueno, pues estamos haciendo ronda de talleres para ver cuál nos puede reparar mejor la caja o cambiarla o a ver qué le hacemos. Hemos pasado por varios, fuimos a una que nos dijo que tardaba como 1 mes y medio, 2 meses, pero sí vimos que ellos nos la podían incluso rehacer, nos la podían recuperar. Luego fuimos a otro que nos la podían conseguir nueva, pero también tardaban varias semanas. La verdad que la diferencia de precio no era muy grande. No, final... en general creo que no llega ni a unos 250 euros de diferencia entre reparar la caja o ponerle una nueva. Estamos hablando de unos 1.500, entre 1.500 y 2.000 dólares americanos, euros, más o menos. Sí. Que he hablado con otros amigos de Costa Rica, de otros lados, y me dice que allá duplica el precio. Una caja nueva podía costar 4.000 dólares fácilmente. Bueno, mira, ostras.
pero bueno, aún así es mucha plata. Es una inversión fuerte, pero bueno, hay que hacerla porque es que si no cualquier día nos quedamos por ahí tirados, ¿sabes? Sí. Aquí, por ejemplo, nos han dicho... Sí, este último... nos dijeron que bueno, que mejor fuéramos a otro lugar que son especialistas, entonces vamos a ir ahora. Bueno, familia, estamos en otro... Hemos venido al último lugar donde queríamos pedir presupuesto. Con la mala suerte que cuando hemos llegado, digo, ¿qué tengo aquí? Y fijándonos bien, le digo a María, tío, esto es una garrapata, no fastidies. Y bueno, le hemos pedido a ver si nos podían ayudar con unas pinzas y súper lindo el chico de aquí, el mecánico jefe, entiendo que es, nos dijo, no se os ocurra, esto es muy típico aquí, son las garrapatas del bosque, les llaman, del bush. Como entran mucho en el bosque a hacer 4x4 y lo que sea, claro, pues es algo habitual. Dice, no, tío, lo mejor es poner vaselina y ella misma se sale, porque si no cuando se lo ahoga. sacas... ¿no? Claro. Con las pinzas como que puede quedar ahí la cabeza y es lo que hace que luego haya infecciones. Ay no, yo había escuchado mucho eso de que se infecta y que lo pasas muy mal y que, ay no, fastidies. Y mira que yo no soy nada hipocondríaca, pero no, qué estrés, tío, me ha estresado esto, ¿eh? No, pues esperemos que con la vaselina ya se vaya y ya. Sí, ¿no? En teoría muere con una vaselina. Sí, dice que no puede respirar y que se sale ya sola, porque si la intenta sacar, si se queda la cabeza adentro es peor. En fin. Y bueno, lo bueno es que esta gente también nos estaban haciendo un presupuesto, ¿no? Para ver cuánto podía costar la reparación. Estamos esperando la confirmación, pero todo apunta que con un poco de suerte yo creo que dejaremos la furgo aquí. A ver. Así que bueno, vamos a ver qué decir. Nada, esto es lo último que faltaba ya para acabar de nada. Vaya semanita llevamos, ¿ves? Así que hemos vuelto a llevar al seguro. Gracias a Yati porque nos lo han solucionado en un segundo. Y nada, que bueno, es tarde ya, sé que no es imposible ir a ningún centro médico, que viniéramos de urgencias al hospital. No sabremos cuánto tiempo nos tocará estar. Ya, bueno, a ver. Pero bueno, creemos que es la mejor manera de asegurarnos de que quede bien la cosa, no tener luego que batallar. Bueno, y 3 horas después salimos. Bueno, ha sido, pero igual súper bien el servicio y la doctora súper profesional, súper amable. Ay, sí, tan linda. Sí, cuando lo vio dijo, pues menos mal que habéis venido. Dice que aquí es súper habitual y más si a la que te vas a la naturaleza, que no te falta irse muy lejos, porque digo, es que aquí vivís en plena selva. Dice selva y húmeda, o sea que claro, es muy habitual que a la que te vas al bosque hay todo tipo de bichos, garrapatas que te pueden caer del árbol, decían. Es que, wow, tío. Y aparte del tema es que pensaba ella que llevaba 2 o 3 días y estaba ya como que había hecho casa ahí, así que... Le costó mucho sacarla, estuvo mucho rato. Le costó. Wow, tío. Así que bueno. Pero bueno, súper agradecidos, la verdad. Creo que es la primera vez que tenemos que ir de urgencias, ¿no? Porque pues por la hora que era y claro, pues había mucha gente, había, bueno, toda la sala llena, ¿no? Entonces por eso se alargó tanto, pero bien, súper profesionales y súper a gusto, así que bueno, prueba superada. Ay, sí. Ahora nada, pues eso, que si tengo fiebre o algo, bueno, estar atentos de que no haya ningún otro tema. Pero yo espero que no, la verdad que la tipa lo ha sacado a conciencia. Muy bien. Así que nada, nos vamos a descansar, ya son casi como las 12 deben ser, sí, 11 y media, así que hora de descansar. Yendo a la Gorga de Mosman y tiene aquí un sistema montado. Tú llegas hasta un centro de información y turismo donde hay un montón de parking disponible. Tienes que pagar $15 por persona y te suben en este autobús que te lleva hasta la Gorga y de ahí puedes hacer varias caminatas y bueno, pasar el día ahí.
your eyes. And they say if you want a glimpse the future you need space. Este puente colgante anteriormente era así como más natural, hecho de cuerda, más rústico sería la palabra, pero se ve que tenía tanta fama y empezó a venir mucha gente a hacerse la foto acá y los de parques dijeron, ay Dios mío, esto se nos va a caer. Entonces sacaron el viejo puente hace años ya, como 15 años atrás, y lo construyeron así metálico, porque es que claro, mira esto. No, para acá, mira. Es chulísimo. Y ahora puede pasar varias gente a la vez, aunque veo que ahí me están esperando, no sé. Y cómo se mueve, igual. Pero sí se ve más robusto. Sí, El esto antiguo se ve que era medio, chiqui. no da la sensación que se vaya a caer, pero tiene su movimiento. Bueno, como todos los puentes colgantes. Would you follow me to wander? Take my hand and walk beside me in a world of thunder. Y como siempre decimos, sentimos que el contacto con la naturaleza es medicinal. Así que aprovechando que tenemos varios días hasta que puedan recibirnos en el mecánico, hemos venido a disfrutar de esta zona natural que forma parte del Daintree, el bosque tropical más antiguo del mundo, y que os mostramos en el capítulo anterior. Nuestra terapia perfecta para afrontar los días de mecánicos que se vienen. Y las raíces están a otro nivel, ¿eh? Mira lo que es esta que viene desde allá abajo, cruza hasta aquí y se va para allá. Y a saber dónde termina. Debe ser de ancha, este árbol de atrás. Parece que sí. Más ancha que muchos árboles. Y es gigante, va siguiendo el camino. Qué brutal. Wow. Sí. Qué árboles. Impresionante. Mira qué bestialidad. Otra vez las raíces que son anchas. Es que son espectaculares. Mira y mira cómo se engancha en el otro árbol. Mira. No, este ya es... Esto es una raíz, todo esto. ¡Wow! Es de la medida de 2 guitarras juntas, es una raíz. Esta es el megatronco de raíz que se va para allá. Y sigue, uno por ahí. Se bifurca. Sí. ¿Qué pasa? ¿Tú habías visto alguna vez una raíz así? Muy loco. Allá en sus casas habían visto alguna vez una raíz así, pues es la primera vez que veo una raíz de este tamaño, ¿no? Pero por algo estamos en uno de los bosques más antiguos del mundo, ¿no? Claro, como que han podido crecer aquí a sus anchas. Es como que no se sabe bien dónde termina el tronco y dónde empieza la raíz, ¿no? Porque sí. de hecho eso sería medio tronco, medio raíz, no sé. Pero se va como convirtiendo de tronco a raíz. Luego se hace chiquito. Pero mira, sí, aquí le habrá. Wow. Conspire, que se cumplan mis anhelos, que vibremos positivos, sin miedos. Llegamos a la poza principal, o la parte principal de aquí de las pozas de Mossman. Pero te voy a decir que para la cantidad de coches que había en el aparcamiento, hasta me parece que haya poca gente. Sí, porque también en el tour nos hemos cruzado con mucha gente todo el tiempo. No, la verdad que está el lugar bien bonito para refrescarse. Seamos nuestros propios dueños, despierta, empieza a sentir, ama la vida que vives, vive la vida que quieres vivir, deja la energía fluir. Y con este baño helado nosotros nos despedimos. Mil gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en el próximo capítulo.